La interpretación bíblica, vamos a ver cómo es que unas porciones de la Biblia sustituyen a otras. Es decir, que en términos generales decíamos que el Antiguo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo. Entonces esto es algo bien importante, pero desde el Antiguo Testamento se da esto. El primer caso lo tenemos con el libro de Deuteronomio, que se compone de dos palabras griegas, que son deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Esta es la segunda ley. Es decir, que por ejemplo en el Éxodo se dio una primera ley y en Deuteronomio una segunda. Entonces aquí se retoman algunas de las leyes de Éxodo y de Levítico, de números, pero no todas. Algunas sufren cambios, ¿verdad? Por ejemplo, el diezmo eh, se establece cada 3 años, no cada 50, como estaba en Levítico. El año del jubileo estaba en Levítico cada 50 años en Levítico, y aquí en Deuteronomio se establece cada 3 años. Luego, siempre la misma política, que era con fines benéficos, ¿verdad? Luego, el decálogo en Éxodo habían dos decálogos, aquí se establece solo uno. Se toma uno de los dos, el otro queda prácticamente abrogado. Entonces, este Deuteronomio no es como muchos lo piensan cuando leen la Biblia, que es un libro, que sea un libro muy inmediato a los otros del Pentateuco, sino que es un libro que data del siglo VII después de Cristo, en la época de el rey Josías. Entonces este rey vino y estableció el Deuteronomio, ¿verdad? Él reinó del 640 al 609. Entonces Josías fue rey de Judá e instituyó reformas importantes. En su reinado se inició la recopilación y edición del Deuteronomio. Y bueno, básicamente lo que dice la Biblia es de que había un sacerdote llamado Gilquías, y que vino Gilquías y él encontró, así como por arte de magia, el libro en, en el templo. Y entonces ya vinieron y ellos lo empezaron a promulgar ante el pueblo. Es decir, que la ley ya existía, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, que la ley ya existía. Pero dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 22:10. Después el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Entonces ya viene posteriormente Gilquías y lo establece como ley en el reino, ¿verdad? Dice, para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilquías en la casa de Yahvé. Segunda de Reyes 23-24. Entonces, estamos hablando del siglo VII, y las primeros y las otras leyes pues databan de antes del siglo X. Entonces, no de manera escrita, pero sí de manera verbal, de antes del siglo X. Entonces estamos hablando de más de 300 años en los que se cambió una ley por otra. Posteriormente, en el Nuevo Testamento tenemos unas ciertas confusiones en cuanto a que Jesucristo nos dice que Él vino a cumplir la ley, que no la vino a abrogar, ¿verdad? O a cambiar, o a
mejor dicho, a derogar. Entonces aquí esto tiene una explicación, que él le dio cumplimiento a la ley, quiere decir de que cuando él murió, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que hacía referencia a él, se cumplió y ya en sí la ley, el antiguo pacto y todo eso quedó sin efecto. Pero no se mira de forma tan clara, ¿verdad? O sea, en los evangelios, pero sí se mira posteriormente. Entonces, propiamente lo del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Que eso es cuando él expira, que ya todo está cumplido, dice. Entonces, en el evangelio lo que dice es de que él vino a darle, que no vino a abolir la ley, sino que a darle cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento. Entonces ahí es donde está la confusión, que muchos dicen, no, entonces tenemos que seguir con la ley de Moisés por lo mismo, porque él dijo de que no la había venido a abolir. Ese Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino que a darle cumplimiento. Entonces aquí lo que se da es una palabra que es diferente de abolir, que es la palabra abrogar. Eso está en la carta a los hebreos. Entonces, primero vamos a ver cuando Jesús dice que ya cumplió todo. Ya todo está cumplido. Eso está en el Evangelio de San Juan. Dice, por ejemplo, en San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y así todo lo que él hacía, lo hacía para que se cumpliera, ¿verdad? Entonces dijo en el Juan 19:30, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces ya viene posteriormente los apóstoles y tuvieron un concilio, que es el concilio de Jerusalén, y entonces ahí eh, había un problema, que querían hacer que los gentiles, ellos se circuncidaran y que cumplieran la ley de Moisés. Entonces hubo un concilio, el primer concilio de la Iglesia Católica, cristiana católica, en el cual decidieron de que ya no iban a cumplir la ley de Moisés, sino que únicamente se iban a abstener de comerlo sacrificado a los ídolos. Entonces dice en el Hechos 15:1, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Entonces ya aquí en el resto del capítulo 15, pues nos habla de que se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Y bueno, posteriormente sigue la discusión hasta que ellos emiten un decreto donde ellos pues acuerdan de que lo único que van a exigirle a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, era abstenerse de comer lo que se le había ofrecido a los ídolos. Entonces dice en el versículo 28, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza.
haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Entonces prácticamente aquí de un plumbazo dejaron sin efecto el Antiguo Testamento completamente. Entonces, para verlo más claramente, se mira en la carta a los Hebreos que esa ley está abrogada. Abrogada quiere decir que una ley es sustituida por otra. En este caso no es una ley escrita, no es por el Nuevo Testamento propiamente, sino que por el nuevo pacto, que es más que todo a nivel de la conciencia, guiada por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces vemos en Hebreos 7:18, dice, de este modo queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que una introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, San Pablo también lo trata el tema cuando dice de que incluso la ley maldecía a los que la seguían porque decía, maldito todo el que no siga todos los preceptos de esta ley. Entonces, que por lo mismo no nos salvamos por la ley de Moisés, sino que por gracia, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que seguir, por ejemplo, eso de que no se hacen imágenes o dar el diezmo, todo ese tipo de cosas, pues ya están abrogadas, ya no están en el nuevo pacto.